Hay días que no solo marcan la historia, sino que la reescriben por completo. Hoy vamos a usar un documento conmemorativo de la época como nuestra guía para desarmar pieza por pieza uno de esos días. El 17 de octubre de 1945, en Argentina. El momento que, para muchos, lo cambió todo. Miren esta imagen. Esto resume la esencia de lo que pasó. No es simplemente una multitud, es un verdadero mar de gente inundando Buenos Aires. Esta es la escala del evento que vamos a analizar, un punto de quiebre que redefinió la política argentina para siempre. Para entender cómo se llegó a esa foto impresionante, nuestra historia va a seguir 5 actos. Vamos a empezar con la figura central, el coronel del pueblo. Después, nos vamos a meter en los días de tensión que desataron la crisis. Veremos cómo la plaza del pueblo fue tomada por la gente, vamos a escuchar la voz desde el balcón y finalmente entenderemos cómo de todo esto nace el Día de la Lealtad. Todo esto arranca con una figura clave, el coronel Juan Perón. Para 1945, Perón acumulaba un poder inmenso. Era vicepresidente y ministro de guerra, nada menos. Pero, y acá está la clave según el documento que guía nuestro análisis, fue su rol como secretario de Trabajo el que construyó un vínculo único, casi irrompible, con un sector de la sociedad que hasta entonces había estado bastante olvidado. El documento insiste en que no eran solo promesas, eran acciones súper concretas. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón impulsó reformas que le cambiaron la vida a millones de personas. Hablamos de derechos como vacaciones pagas y jubilación. El resultado fue una sensación de dignidad y de reconocimiento que, según la fuente, no tenía precedentes. Y esa conexión se notaba. Era algo palpable. Las imágenes de la época lo muestran siempre rodeado de trabajadores. Este lazo tan directo, sin intermediarios, le dio un poder enorme, claro, pero al mismo tiempo le empezó a generar una oposición muy fuerte dentro de los círculos de poder, tanto militares como políticos. Pero bueno, todo ese poder, que venía directamente de su conexión con los trabajadores, empezó a generar un recelo gigante en otros sectores. La tensión se acumulaba y estaba a punto de explotar. La velocidad de los hechos fue, de verdad, vertiginosa. En apenas una semana, la figura más popular del gobierno es destituida, se despide de su gente y termina preso. La noticia de que lo habían detenido fue la chispa que encendió absolutamente todo. Y acá, la historia da un giro que nadie, pero nadie en el poder se esperaba. La respuesta no vino de los cuarteles ni de las oficinas de los políticos, vino de la gente. El documento presenta a esta movilización como algo totalmente espontáneo. Un rumor que corre sobre el arresto de Perón y que de repente se convierte en un río de gente fluyendo hacia un solo punto, la Plaza de Mayo, el corazón del poder político. Las columnas de gente salieron de las zonas de fábricas, de la periferia de la ciudad. Eran los beneficiarios directos de las políticas de Perón y ahora marchaban para exigir que liberaran a su líder. Esta imagen muestra la pura determinación del movimiento. El documento resalta que no fue una manifestación con transporte organizado. La gente se movilizó como pudo, a pie, en tren o amontonados en camiones para poder llegar a su destino. Y en medio de la plaza ocurrió este gesto que se volvería icónico: las patas en la fuente. En un día de mucho calor, fue un acto simple para refrescarse, pero el documento lo presenta como algo mucho más profundo. Un símbolo de la clase trabajadora, irrumpiendo y reclamando como propio un espacio público que tradicionalmente le pertenecía a la élite. Este es el clímax de la movilización, la plaza justo frente a la Casa de Gobierno, completamente desbordada. La presión sobre el gobierno de facto era ya inmensa, una presión ejercida por una multitud unida en una única y muy clara demanda. Ante semejante demostración de fuerza popular, el gobierno cede. Perón es liberado y llevado a la Casa Rosada. Desde ahí se va a dirigir a la multitud que lo estaba esperando. Y finalmente, Perón sale al balcón. Según la fuente, estas son sus palabras. Fíjense cómo se posiciona, no como un político tradicional, sino como un servidor del pueblo. Un pueblo que, desde su perspectiva, acababa de demostrar su poder para ir a rescatarlo. Esta imagen captura esa conexión. No es solo un discurso, es un diálogo. La atención de la multitud,
Sus caras muestran la intensidad del momento. El documento lo describe como la culminación de un pacto emocional entre un líder y su pueblo. Pero el 17 de octubre no terminó esa noche. De hecho, casi que recién empezaba. Ese día se convertiría en mucho más que una simple protesta exitosa. Y aquí está el punto crucial de todo este evento. El 17 de octubre fue resignificado. Dejó de ser una protesta para convertirse en el mito fundacional de un nuevo movimiento político, el peronismo. Se transformó en el Día de la Lealtad, una fecha para celebrar ese vínculo entre el pueblo y su líder. Y el documento muestra cómo este legado se construyó activamente año tras año. Lo que en 1946 fue la primera conmemoración, una celebración de la victoria, para 1947 ya se había convertido en una tradición súper arraigada, un evento masivo en el mismo lugar. Y para el 48 ya era un ritual político fundamental, la fecha clave en el calendario peronista, para reafirmar esa lealtad que le dio origen a todo. Lo que nos deja con esta pregunta: ¿cómo un solo día se convierte en un mito político? Más allá de cualquier ideología, lo que el análisis de este documento revela es el inmenso poder que tiene una narrativa. Muestra cómo un evento puede ser moldeado y magnificado hasta convertirse en un símbolo tan potente que es capaz de definir la identidad política de un país por generaciones.